Hola a todos, bienvenidos a Diván Político. Hoy nos acompaña un invitado muy especial que de hecho ha trabajado durante décadas alrededor del diván. Es un psicoanalista, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Antioquia. De hecho, uno de sus fundadores. Se trata de Julián Aguilar, que está hoy acá con nosotros. Julián, bienvenido a Diván Político. Hola Carlos, ¿cómo estás? Lo primero, agradecerte esta invitación que me honra. Tú siempre has sido una persona muy generosa conmigo. Sí, en efecto, yo trabajo en la Universidad de Antioquia como profesor, soy un empleado público, recibo en mi casa cuando es posible personas que vienen a hablar conmigo porque quieren ser escuchadas. Pero hoy para Diván Político estoy hablando simplemente como un ciudadano Julián Aguilar. Eso quiero dejarlo claro. Cualquier palabra que diga es pura opinión personal mía. Bueno, y de eso se trata esta invitación a Diván Político, Julián. En los días recientes en Colombia, las personas han experimentado sentimientos como angustia, desazón, miedo, alrededor de lo que ha venido sucediendo en temas sociales, pues a propósito de lo que se ha llamado el paro nacional. Y en medio de ese paro nacional nos hemos encontrado con expresiones tales como que las transformaciones sociales no se consiguen con besos y abrazos, como el reencauche de las expresiones marxistas de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, que hablaban de la violencia como partera de la historia. ¿Es necesaria la violencia para que puedan ocurrir transformaciones sociales, Julián? ¿O podemos hablar de que a través de la democracia y métodos no violentos se han conseguido transformaciones sociales efectivas? Eh, yo creo en lo segundo. Me parece una falacia poner como condición necesaria de cualquier cambio social la violencia. Esto que nos está ocurriendo desde hace casi 45 días tiene antecedentes. Yo no me voy a detener en eso, simplemente lo voy a mencionar. 1977, Administración López Miquelsen, un paro cívico nacional. Y toda la tensión que eso generó se parece un poco al comienzo de este movimiento. Y no sé, a lo mejor es un falso enlace. Yo no vivía en el año 48 cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y toda la conmoción que se produjo en el país. Creo que el punto común puede ser el caos, el desorden y el peligro de muerte, el riesgo de muerte es lo que produce angustia. Pero dejemos eso así y vamos al asunto. Yo como ciudadano rechazo la violencia, venga de donde venga y sea quien sea el sujeto que la protagoniza. Y voy a poner un ejemplo sencillo de algo que ocurrió en Colombia y después voy a mencionar un evento europeo del centro de Europa para mostrar que hay cambios que se pueden hacer sin disparar a nadie. En 1990 está terminando la administración Barco. Es necesario elegir un nuevo presidente. Esa época fue una época especialmente luctuosa en la vida de este país. ¿Cuántas personas valiosas que aspiraban a la presidencia murieron?
Entonces, jóvenes eh, que tenían en esa época 18 o 20 años y había una persona algo mayor, eh, propusieron la séptima papeleta. Eh, Quiero hacer énfasis en la persona del procurador que hace poco dejó el cargo, porque fue quien más promovió la iniciativa de la séptima papeleta. ¿Cuál fue la respuesta de la gente en Colombia? Sí, aceptar la posibilidad de cambiar la constitución. Entonces, eh, como los colombianos de la época dijimos que sí, que queríamos un cambio constitucional, el paso siguiente fue nombrar 70 personas que nos representaran en la Asamblea Nacional Constituyente. Y esas 70 personas eh, abarcaban todas las posibilidades de este país. Los indígenas estaban representados, las comunidades negras estaban representadas, las comunidades campesinas, los ciudadanos. Es decir, ese grupo era un grupo, por un lado, legítimo y por el otro lado, nos representaba a los ciudadanos. Este año se cumplen 30 años, a mitad de año, de la nueva Constitución del año 91. Entonces, ese es un ejemplo muy sencillo y al mismo tiempo muy significativo de un cambio que se logra sin disparar, sin matar, sin destruir. Es un cambio significativo si tenemos como referencia la Constitución de Caro y Núñez, la del año 1886. Me parece a mí que la Constitución del año 91 es mucho más adecuada a la Colombia hoy. Y vale la pena simplemente dejar planteada esta pregunta. ¿Qué tanto ha cambiado Colombia en los últimos 30 años? ¿Y qué relación hay entre los cambios que hemos tenido en este país y el cambio constitucional? Ese será pues un tema para los que de verdad saben de derecho constitucional y pueden hacer comparaciones, nos digan a mitad de año. Entonces ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo ocurrió en el año 1989, en el corazón de Europa, y fue la caída del muro de Berlín. Yo recuerdo las imágenes de esa época. ¿Qué veía uno? A los ciudadanos de Berlín Oriental y Occidental abrazándose, celebrando con vino y champaña, incluso subidos dentro del muro, subidos en la parte superior del muro, empezando a destrozarlo con almadanas. Entonces, pues ese fue un momento de júbilo, de alegría, nadie resultó muerto. A partir de ahí empezó un proceso muy tortuoso que todavía no termina, de la reunificación alemana, después de dos guerras especialmente trágicas para la humanidad, la segunda, y en ese proceso continúan. Y 3 años después, en el año 1992, la Unión Soviética implosionó. Ya el proceso de Gorbachev, de la Glasnost y se me olvida la otra palabra, iban muy adelantados. Ese señor, Perestroika, tal vez, Julián. Perestroika y Glasnost, si no recuerdo mal, había tomado la decisión como secretario general del Partido Comunista de empezar a modificar
eh, el régimen soviético haciendo una apertura. No me voy a extender en eso, yo simplemente voy a mencionar una señora a la que aprecio muchísimo como escritora. Ahí están los libros de ella para quien quiera leerlos. Es Svetlana Alexievich, que ha puesto por escrito todos esos procesos, dándole voz, dándole palabra a los que nunca se habían podido expresar abiertamente, desde Chernóbil hasta el fin del Homo Soviéticos. Entonces, hay acontecimientos históricos que cambian el mundo sin necesidad de matar a nadie. Hay otros cambios que son sutiles, que yo diría son silenciosos y que transformaron el mundo en que vivimos. Ya no estoy diciendo Colombia, el mundo en que vivimos, gracias a la tecnología. Y es el invento de www. Pues esto yo no lo puedo confirmar, pero lo que he oído decir es que inicialmente era una red de información militar, que Sí. después se convirtió en una red abierta y ya eso no hay manera de echarlo hacia atrás. Y eso sí ha producido en el mundo, pues en el planeta Tierra, cambios muy significativos. Pues que yo sepa, www. No ha matado a nadie. Eso es lo que te pudiera decir. Julián, a la luz de estos acontecimientos, creo que hay un texto de Sigmund Freud que se llama Psicología de las Masas, que de pronto nos puede arrojar algunas luces sobre lo que está sucediendo. Al final de todos estos acontecimientos como los que vivimos de las marchas, que indudablemente son acontecimientos masivos, ¿cómo terminan las sociedades tramitando este tipo de procesos? ¿Los terminan tramitando colocando luego a una figura autoritaria y populista o logran a veces resolverse a través de medios más moderados y digámoslo de alguna forma, como un poco menos extremos? Mira, ese artículo de Freud es un artículo importante y la importancia, a mi manera de ver, pasa por esto. Él quiere hacer aportes a la psicología social que en esa época, los años 20, es decir, 100 años atrás, estaba comenzando. Él tiene en cuenta, pues, pioneros y considera, él siempre reconoció de una manera muy noble los pioneros, los antecesores. Él simplemente quiere añadir algo a lo construido hasta ahí. Ese artículo, pues, permite muchas lecturas, ¿cierto? Yo no quiero, ¿cómo decirlo? Tomarme la libertad o mejor la ligereza de pretender a la luz de ese artículo decir algo sobre la vida colombiana, porque el momento era otro y eso tenía que ver con otro tipo de problemas que en sentido estricto también tocan la clínica, el hacer clínico y la organización internacional que los psicoanalistas se habían dado en esa época. No, dejemos a Freud de lado. El que quiera leerlo, pues lo puede hacer. Hay cosas muy bonitas y hay cosas muy interesantes que dan para pensar. No, Carlos, yo quisiera plantear el asunto de otra manera. Eh, mira, eh, en la Inglaterra, eh, siglos atrás, ocurrió un acontecimiento que yo considero es muy importante
porque de alguna manera fueron los primeros pasos que se dieron eh, para tener el sistema político actual en Occidente. Me refiero al alzamiento de Oliver Cromwell contra el rey. Eso terminó con la decapitación del rey y la instauración de una dictadura tan atroz o peor a lo que existía. ¿Por qué menciono eso? Porque por primera vez en Inglaterra se ponía en cuestión el régimen político que existía, es decir, hasta dónde la monarquía es preferible a un régimen parlamentario, que fue lo que ocurrió siglos después. Ahora, si uno sigue avanzando un poquito más, pues vamos a llegar al siglo XVIII, donde hay acontecimientos políticos que ayudan a configurar el Estado moderno, que es lo que tenemos. Pues uno de importancia muy grande fue la guerra civil en lo que hoy llamamos Estados Unidos, la guerra contra los ingleses, la guerra de independencia. No me refiero a la del siglo XIX. La independencia de los Estados Unidos, la independencia de esas colonias y la aparición del texto constitucional, porque es que no es posible el Estado moderno, democrático, liberal, tal como lo conocemos hoy, a pesar de que tenga crisis, sin una constitución nacional. Entonces, fíjate que esta es una manera de amarrar el tema del cambio constitucional 30 años atrás. Y el segundo gran acontecimiento vino unos años después, la Revolución Francesa. 1789. Sí, 1789. La constitución política de los Estados Unidos pues es un poco anterior, ¿cierto? Creo que esos dos acontecimientos, uno en Estados Unidos, en lo que hoy llamamos Estados Unidos, y otro en Francia, pues dan al traste, no sin muchas dificultades, eh, con la monarquía absoluta. Me refiero pues a Luis XVI, la toma de la Bastilla, etcétera. Eso fue especialmente sangriento. Yo me curé de ese asunto leyendo una gran novela, una excelente novela de un maravilloso escritor francés, político muy importante. Nosotros por aquí decimos Víctor Hugo. Seguramente por allá dirán algo así como Víctor Hugo. Y la novela se llama El 93. Entonces, no, yo prefiero plantear eh, pues una idea que no es mía. He estado recordando en estos días de Karl Popper, que es un autor muy cercano a mí. Pues nadie ha dicho que la democracia liberal sea perfecta. A Churchill se le atribuye una frase: es el menos malo de los sistemas de gobierno. Y Popper tiene una ocurrencia que es la que quiero traer a cuento. Eh, el régimen democrático, el sistema democrático liberal, permite cambiar un mal gobernante sin necesidad de echar mano de la guerra civil. Entonces, no, yo prefiero a la tiranía, porque por lo general lo que ocurre son regímenes totalitarios peores que lo que había antes. Yo prefiero los cambios políticos pacíficos y creo que esto que llamamos mundo occidental tiene muchos ejemplos. Se pueden hacer cambios significativos que apunten en esta dirección. Es muy simple lo que voy a decir. Una comunidad que vive en un territorio se pone de acuerdo
en unas reglas fundamentales para tratar de vivir en paz. Yo sé que eso es una ilusión, pero la norma constitucional, que es el fundamento mismo del sistema político liberal, democrático, representativo, participativo que hoy tenemos, pasa por ahí. Es un acuerdo, es un pacto y algo nos falta a los colombianos en ese sentido. ¿Cómo es posible que en un país que es extenso, un país que es rico desde el punto de vista de su naturaleza exuberante del trópico y con gente muy capaz mm, que vive en regiones, ahí hay otro asunto, no hayamos sido capaces en 200 años de vida republicana de ponernos de acuerdo en un proyecto de país que nos reúna a todos, dejando a un lado esas pasiones terribles, como por ejemplo el odio. Pongámonos de acuerdo en un proyecto de país y ese proyecto de país hay que pensarlo a 100 años. Aquí no pensamos más allá de 2 o 3 años eh, que dura pues el gobierno de un alcalde, un gobernador, un presidente. Construyamos sobre lo que hemos ido construyendo poco a poco y sigamos avanzando en esa dirección. Yo creo que un proyecto de país se necesita en Colombia y ese proyecto de país lo van a poder sacar adelante los nietos de mi nieta. Hago énfasis pues que es un asunto de muy largo plazo, pero si no empezamos a avanzar en la misma dirección, vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo sin sacar experiencias de la historia. Es decir, vamos a continuar matándonos unos a otros de la manera más cruel y de la manera más estúpida. Y eso no nos permite avanzar. Ahora, yo decía lo de las regiones. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención de la Constitución del año 91. Yo no soy especialista en el tema, pero me parece que la Constitución de 1863, la que se cambió en el 86 por Caro y Núñez, reconocía las diversidades regionales del país. Es decir, apuntaba más hacia algo federalista que hacia el centralismo concentrado en Bogotá. Sí. Ahora, también hay un asunto que me parece a mí que vale la pena pensar, que tiene que ver con el régimen político. ¿Será que Colombia está madura ya como sociedad para tener un régimen parlamentario y no un régimen presidencialista? Esa es una pregunta. Yo no sé hasta dónde sea posible eh, ese avance del régimen presidencialista a un régimen parlamentario desarrollando la Constitución del año 91. Por eso digo, yo no soy experto, pero aquí sí hay brillantes constitucionalistas que nos pueden dar luces, Que ¿sí? también puede tener que ver, Julián, con que somos herederos de la tradición francesa y de la tradición de Estados Española, Unidos, que son muy de régimen presidencialista. sí, pero fíjate tú, pues esto a cualquiera que vea un poquito de mundo le llamará la atención, como en Europa, por ejemplo, los países modernos, pues tienen un rey que es una figura simbólica que aglutina y tienen un parlamento que funciona y no hay ningún problema. Yo pongo el ejemplo de Bélgica. Cuando uno está en Bruselas y pasa pues por el sitio
donde vive el rey. Si el rey en ese momento está en Bélgica, la bandera está izada completamente. Si el rey ha salido a otro sitio de Europa, la bandera está, pues no digamos a media asta, como si se hubiese muerto. Entonces el rey o la reina, eso que queda pues de la vieja autocracia medieval, eh, ha sido sustituido por un parlamento, por un primer ministro, por alianzas entre partidos políticos para poder gobernar. En Bélgica pasó esto hace unos años, no se podían poner de acuerdo para elegir un primer ministro porque no había suficientes votos por un partido. Entonces no podían armar una coalición de gobierno y tomaron una decisión. Bueno, entonces que los altos cargos del Estado, que sería pues como el equivalente entre nosotros a los ministerios, sean ocupados por administradores profesionales. Y finalmente eso les funcionó y seguramente después se pusieron de acuerdo y lograron pues poner a funcionar el régimen parlamentario. Eso pasa en España, eso pasa en Alemania, es decir, ahí están los ejemplos, ¿cierto? Yo Julián, creo, sí, dime, sí, Carlos. hay un término que utilizaste hace un momento y que me gustaría retomar para ir finalizando, que es el de proyecto de país del que estamos hablando y de cuáles pueden ser todas esas perspectivas que nos permitan llegar a construir ese proyecto de país, pero que después de más de 200 años de vida republicana aún no lo hemos podido construir. ¿Qué cosas crees que son fundamentales que aparezcan en la sociedad colombiana para comenzar a caminar juntos hacia ese proyecto de país? Mira, yo creo que en ese sentido empezamos a dar pasos antes del cambio constitucional del año 90-91. Hay algo que me parece a mí significativo y fue tomar la decisión de elegir a los alcaldes y a los gobernadores. Eso tiene su más y su menos, por supuesto, porque a veces pues no se encuentran las personas que sepan administrar. Un alcalde, un gobernador deben ser muy buenos administradores. Y hay pueblitos, no olvidemos que la mayoría de la gente pues todavía vive en pueblitos donde no están suficientemente capacitados para administrar. Pero ¿por qué digo lo de la elección de alcaldes y gobernadores? Porque reconocer, Colombia es un país extenso, decía antes, y es un país de regiones. Eh, Hay que reconocer eso. Yo puedo poner ejemplos muy simples. No es lo mismo vivir en el litoral atlántico que vivir, por ejemplo, en las llanuras, en las sabanas de Córdoba, de Bolívar y Sucre. ¿Sí? Y nosotros decimos, todos son costeños. No es igual Cundinamarca, Boyacá que Santander. No es igual Santander del norte y del sur a Nariño, Cauca. Es decir, aquí somos un país de regiones. Así como hay una exuberancia en el trópico, también hay una exuberancia en las regiones. Y las regiones pues están en moras de ser reconocidas. Yo no sé qué tanto se avanzó. La Constitución del 91 reconoce las regiones. Cuando digo se avanzó es tener leyes que desarrollen esos proyectos. Entonces, conseguir resolver la tensión entre las regiones con sus particularidades y los proyectos comunes, ¿cierto? Que nos permitan avanzar. Hombre, ¿cómo es posible que en un país rico, donde tenemos mucho por hacer, nos empeñemos en destruir
de una manera criminal eh, pues el aparato productivo, que es lo que hemos estado viendo en estos días. Cortar las carreteras, bueno, nos han hablado, y eso es cierto, de lo que pasa en el Valle del Cauca con la industria avícola nacional. Hombre, en vez de seguir construyendo sobre lo construido y avanzar hacia un proyecto común que vaya pues más allá de la selección Colombia, eh, es algo que se puede hacer sin matar a nadie. Yo estoy convencido de eso. Eh, el liderazgo debe ir por ahí, es lo que te puedo decir. Hay De hecho, cambios, hay muchos cambios que nos ayudarían a tener ese proyecto común, que se pueden hacer por consenso, por acuerdo, de una manera pacífica, sin matarnos. te iba a decir, Julián, que de hecho las cifras recientes hablan de que se ha perdido más durante estos 40 y pico días de paro que en todo el año de la pandemia en términos económicos, lo cual muestra pues que ha sido dramático. Qué bueno volver a ver ahí tu rostro que se estaba perdiendo un poco en la cámara, Julián. Para Carlos, finalizar y para sí. cerrar, Julián, ¿qué podemos decirle a las personas que nos acompañan en este momento en Diván Político que quieren explorar un poco más esto de lo que estamos conversando, que tiene que ver con esas transformaciones sociales a partir de los principios democráticos, a partir de los cambios sociales que se van dando paulatinamente, un poco similar a cómo funciona la teoría de la evolución, ¿no? Que es la acumulación paulatina de pequeños cambios que al final generan grandes transformaciones? Mira, yo estoy de acuerdo contigo en ese comentario. Yo tengo esa idea sobre la vida social. El país está cambiando permanentemente, el país está cambiando todos los días, gracias al trabajo silencioso de los colombianos, ¿sí? Sin el trabajo de la gente en Colombia, el que tiene su cultivo de tomates, el que tiene su panadería, el que ofrece sus servicios como especialista en medicina. Pongamos esos ejemplos, el colombiano común y corriente que todos los días temprano se levanta a trabajar. Por ahí pasan los grandes cambios del país y eso no se percibe. Mira, basta hacer algo muy simple. Cuando uno ha dejado de ir a una ciudad y vuelve a la ciudad, inmediatamente nota los cambios de esa ciudad. Yo puedo poner el ejemplo del norte de Barranquilla. Cuando uno vive en Medellín no se da cuenta de todo lo que Medellín ha cambiado, pero cuando la gente que hace mucho tiempo no venía a Medellín, vienen y se sorprenden, ¿sí? Eso se ha ido haciendo poco a poco, lentamente, se toman decisiones y se proyectan y se analizan y se gestionan y se hacen las cosas. Mira, yo diría, uno, conocer la historia del país. Aquí hay un gran desconocimiento de la historia nuestra. Dos, conocer la Constitución. ¿Cómo es posible que la gente en Colombia nunca haya leído la Constitución? Perdóname, me dirán, es que es muy, no sé si se alcanza a ver, Sí, es sí, un libro. ahí la vemos. Pues es un libro extenso, ¿cierto? 176, 177 páginas, pero eso vale la pena conocerlo. Otro asunto que me parece a mí fundamental, Carlos, para poder acercarnos a un proyecto de país, y es este: todo lo que se haga por mejorar la administración de justicia es importantísimo. Voy a decirlo de la siguiente manera: lo que se opone a la justicia no es la injusticia, lo que se opone a la justicia es la impunidad.
si no hay una adecuada administración de justicia, se produce la impunidad que tenemos en este país. Y creo yo, pues, que la distancia de la impunidad eh, al, al, a la corrupción, por poner un ejemplo de lo que tanto se habla, es muy pequeñita. Impunidad, corrupción y la tentación de hacer justicia por la propia mano. Claro, si la administración de justicia no funciona, si es absolutamente engorroso poner una denuncia, si al delincuente lo capturan en la calle, a los 2 días está otra vez en las mismas, pues hombre, ¿cuántos pillos menores han, han matado, pues, ¿cómo se dice? Han linchado, sería la palabra, la gente aburrida, ¿cierto? Ya los conocen, saben que son pequeños delincuentes, no los aceptan más y los matan. Fíjate pues a dónde llegan las cosas. Entonces, para mí hay algo esencial en el Estado moderno y es la adecuada administración de justicia. Es que si se quita la administración de justicia, se quita la dovela que sostiene el edificio. Para mí, pues eso es absolutamente esencial. Entonces, todo lo que se haga en esa dirección nos va acercando a un proyecto común. ¿Por qué la gente se pasa el semáforo en rojo aquí y por qué cuando manejan en otro país tienen, tienen tanto cuidado? No, son cosas vergonzosas, ¿cierto? Echa la ley, echa la trampa. En la colonia se decía, pues sí, el rey allá en España decreta, aquí aceptamos eso, pero no lo cumplimos. Bueno, hay una serie de vicios, Carlos, por Dios, que nos permitirían avanzar poco a poco. Bueno, pero Entonces, con que poco a relación, poco vamos avanzando, ¿no? pues vamos avanzando. Colombia no es la misma hoy que en el año 85, cuando pasó lo que pasó. Para mí, pues ese ha sido uno de los acontecimientos más funestos. La toma guerrillera a sangre y juego del, Palacio de de la, Justicia. sí, del Palacio de Justicia y de la Corte, el sacrificio de los magistrados y bueno, todo eso. Ahora yo no sé pues si hay alguna relación entre el 85 y lo que te decía del año 90, la séptima papeleta, el año 91, en fin. Eh, este procurador Carrillo, que acabó de dejar el cargo, tendría muchas cosas para decir. Es decir, hay gente que ahora tiene alrededor de 60 años que fueron protagonistas de esa situación y vale la pena recordarlos. Eso es lo que yo te podría decir, insistir en conocer la historia nuestra, en conocer nuestra constitución política, en ver cuáles son los temas que vale la pena desarrollar, avanzar y reconocer la riqueza, pues no solamente de la gente, sino de este país donde hay tantas cosas interesantes por hacer que no hemos hecho porque no dejan o porque no sabemos hacerlas. Bueno, y que nos quedan también, Julián, entonces, después de esta conversación, muchas ideas interesantes para reflexionar. Julián, gracias por acompañarnos en Diván Político. Pues mira, yo te doy las gracias a ti. Repito lo que te decía al principio. Siempre has sido muy deferente y muy generoso conmigo. Yo me siento honrado y pues estas son simplemente las palabras de un ciudadano que ya está viejo y que se preocupa como ciudadano por lo que pasa todos los días en este país. Te mando un abrazo muy grande
y las personas que vean esto, pues ojalá encuentren alguna palabrita que les resuene. Ya eso salvaría la conversación. Julián, otro abrazo para vos y la generosidad ha sido tuya con todos los que hemos entrado en contacto con vos, siendo tus alumnos, tus amigos o tus conocidos a través de tu conocimiento. Muchísimas gracias. Un feliz día.